El abogado responde en Onda Cero, último jueves de mes, desde Más de Uno La Mancha, y hoy compartido también con el Provincial. Estamos en contacto con Cobo Serrano Abogados y particularmente hoy hay mucho interrogante por trasladar a su experto laboralista, don Ángel Muñoz Rodríguez. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Porque tras casi 50 días de estado de alarma, después de la incertidumbre inicial en relación a cuáles eran las medidas que la empresa podía adoptar en relación a sus trabajadores para hacer frente a esta situación, cuál es la situación actual, cuáles son las medidas que con carácter general se han venido aplicando, abogado, creo que tiene mucho que contarnos. Pues sí, bien es cierto que las primeras semanas desde la declaración del estado de alarma pues fueron de cierta incertidumbre porque fueron varias las medidas que se adoptaron por el gobierno que ante una situación pues totalmente nueva fueron interpretadas sobre la marcha, ¿no? Y esa incertidumbre pues siempre crea cierta inseguridad. Como una de las primeras medidas que se adoptaron durante el estado de alarma fue la imposibilidad de que la empresa pudiera hacer extinciones de contratos, despidos basadas en causas económicas o de producción como consecuencia de la paralización de la actividad relacionadas con la crisis sanitaria, pues las empresas solamente tuvieron dos opciones, o bien proceder a la extinción de contratos cuando ya preveían que no iban a poder hacer frente a esta situación, pero en ese caso, ante no poder hacer despidos por causas económicas o de producción, pues tuvieron que reconocer improcedencias, con lo que eso suponía de coste para la empresa, o bien acogerse pues a un ERTE de suspensión temporal o de reducción de jornada, que como todos hemos visto estos días, pues es prácticamente lo que ha hecho la mayoría de las empresas. Y fue respecto a estos ERTE donde surgía a su vez la duda de qué tipo de procedimiento seguir, si hacer por un ERTE por fuerza mayor o un ERTE por causas comunes. Lógicamente aquellas empresas que por el estado de alarma estaban obligadas a cerrar, pues aquellos comercios, establecimientos comerciales y demás, pues lógicamente estamos hablando de una fuerza mayor con seguridad. El problema venía en aquellas otras empresas que no estaban obligadas a cerrar, que podían mantener su actividad, pero que habían visto cómo se reducía la misma de una manera muy significativa. Como consecuencia de la crisis, ¿no? Pues estas empresas al final optaron en su mayoría por hacer estos ERTEs de fuerza mayor, que han sido también en su mayoría admitidos por la autoridad laboral, y por tanto esa es un poco el panorama que tenemos que se ha producido durante estas últimas semanas y el que todavía continúa. La mayoría de las empresas que se han acogido a ERTE lo han hecho por fuerza mayor, estos han sido estimados por la autoridad laboral, pero todo ello sin perjuicio de las posibles inspecciones que puede realizar la Inspección de Trabajo pues para determinar si estos ERTEs se han realizado conforme al procedimiento y si realmente existía la causa para poder acceder a ellos. ¿Y cuál sería pues la diferencia entre acogerse a un ERTE de suspensión de contratos por fuerza mayor o por otras causas de tipo económico-productivo? La diferencia principal radicaba en el procedimiento, es decir, es mucho más sencillo realizar un procedimiento para un ERTE por fuerza mayor, que lo único que precisaba era comunicar a los trabajadores, realizar una memoria y comunicarlo a la autoridad laboral, mientras que el ERTE por causas productivas pues exigía una negociación con los trabajadores, unos periodos de consulta, en fin, una serie de condiciones más complejas. Pero sobre todo lo que determinó el acudir a una vía u otra fue las bonificaciones a seguridad social. La normativa que se publicó pues establecía que aquellas empresas que se acogieran a un ERTE por fuerza mayor, si tenían menos de 50 trabajadores a 29 de marzo, durante todo el tiempo que dure el ERTE, pues se van a poder acoger a las bonificaciones en seguridad social, mientras que aquellas otras empresas que acudieron a un ERTE por causas productivas, pues no se van a poder acoger a la seguridad social, a esas bonificaciones en seguridad social. Por eso la mayoría de las empresas optaron por este ERTE. Pero una cosa muy importante que tenemos que tener claro en este momento, que todavía dura el estado de alarma y todavía están en vigor la mayoría de los ERTEs, es que para poder acogerse a estas bonificaciones hay que garantizar el mantenimiento durante 6 meses del nivel de empleo. Es decir, que una vez que se produzca la finalización del ERTE por la finalización del estado de alarma y la reincorporación de los trabajadores, la empresa no podrá hacer ningún tipo de extinción de contrato durante 6 meses. Lógicamente, pues podrá hacer un despido disciplinario si se da la causa, o si hay una jubilación, o si hay una incapacidad o una baja voluntaria, pero fuera de ahí la empresa está obligada a mantener los contratos durante 6 meses. Si hace extinciones en ese periodo, pues tendrá que devolver la seguridad social bonificada con los recargos y los intereses correspondientes. El gobierno ya empezó a anunciar los plazos de la desescalada, ya se ha iniciado, si bien también con cierta falta de concreción, no lo tenemos todavía del todo claro. Respecto a las empresas, si una vez que finalice el estado de alarma y se reinicie la actividad, no tienen trabajo suficiente para toda su plantilla,
¿qué medidas pueden adoptar? Pues esta es una de las grandes cuestiones que se plantean, ya que si bien, como hemos dicho, pues la mayoría de las empresas optaron por tramitar estos ERTE por fuerza mayor, lo que también estableció la Administración es vincular su duración a la duración del estado de alarma, de tal manera que, salvo que en este periodo de tiempo haya una disposición que lo modifique, la empresa tiene que tener claro que en el momento en el que finalice el estado de alarma, finaliza el ERTE. Por tanto, de un día para otro se va a encontrar con la incorporación de toda su plantilla. Y es más que lógico, pues, prever que se van a tardar muchos meses en alcanzar el nivel de producción, el nivel de actividad que había antes de esta crisis, de tal manera que la empresa no va a poder dar trabajo a todos sus trabajadores, por lo que una vez que se produzca esta finalización del ERTE por fuerza mayor, pues la empresa, como también hemos dicho que no podrá realizar extinciones de contratos, pues no tendrá más remedio que realizar un nuevo expediente de suspensión temporal de contratos, pero esta vez ya por causas comunes, es decir, por causas organizativas, por causas económicas o de producción. Tendrá que iniciar la negociación con los trabajadores, con los sindicatos en caso de que tengan comités de empresa, tendrá que pactar la duración del mismo, las condiciones, a qué trabajadores se afectan, si hay algún tipo de complemento y sobre todo tener en cuenta que también, salvo que haya una disposición durante este periodo que lo establezca, que todo ese tiempo de duración del contrato, del ERTE, la empresa va a tener que abonar la seguridad social. Todo eso sin perjuicio de cómo se van a desarrollar estas próximas semanas, puesto que habrá determinados sectores que, a pesar de que finalice el estado de alarma, si va a haber una disposición legal que va a limitar su actividad, como probablemente ocurra con el sector hostelero, si ya se dice que solamente van a poder al principio, durante los primeros meses o primeras semanas, tener un 30% de su aforo, pues lógicamente ese empresario solamente necesitará el 30% de la plantilla. Por tanto, si hay una disposición legal que me impide continuar con mi actividad al 100%, entendemos que para esos supuestos sí que se producirá una prórroga de este ERTE de fuerza mayor o alguna otra fórmula que se establezca para que esas empresas que no van a poder recuperar el 100% de su actividad por una disposición legal, pues puedan aplicarse de estas, beneficiarse de estas medidas durante un tiempo superior a aquellas otras empresas que no tendrán ninguna limitación en su actividad, porque podrán continuar con la misma, pero que, como hemos dicho, al no tener actividad suficiente, pues tengan que ir paulatinamente incorporando a su plantilla a la empresa. Y los trabajadores buscan también respuestas del abogado aquí en Onda Cero en relación a la prestación por desempleo. Este tiempo que van a estar en ERTE, ¿consumen días de prestación? Y por otro lado, ¿cómo se está desarrollando esta prestación? ¿Los trabajadores están percibiendo la misma? Pues el tiempo que los trabajadores estén en situación de desempleo durante los ERTES en este periodo de estado de alarma y con independencia, igual que decíamos que la bonificación en seguridad social solamente se aplicaba para aquellas empresas que hubieran hecho un ERTE por fuerza mayor, en este caso tanto si es por fuerza mayor como por causas comunes, pero durante el estado de alarma, estos ERTEs que se han tramitado en la actualidad, pues el trabajador sí que tendrá una reposición del desempleo, es decir, no le cuenta el paro consumido. Si están 2 meses en ERTE y finalmente, por lo que sea, al trabajador se extingue su contrato, pues cuando perciba el desempleo se repondrá este periodo consumido para que no tenga ningún perjuicio. Pero, como decimos, esta reposición solamente es para los ERTEs ahora, que se hayan tramitado como consecuencia del estado de alarma. Si en el futuro, como decimos, una empresa se ve obligada a tomar una medida de este tipo, salvo que haya una disposición que diga lo contrario, si el trabajador finalmente está otros 6 meses más en ERTE y al final la situación de la empresa se hace inviable y tiene que proceder a la extinción del contrato, pues esos 6 meses sí que se considerará como paro consumido, como desempleo consumido. Y respecto a la segunda pregunta, pues sí que se están incumpliendo los plazos en el pago de la prestación por desempleo. Esta situación... Se están quejando de ello. Claro, es que esta situación ha supuesto, no voy a decir un colapso en la administración, porque hay que reconocer pues que ha sido una situación absolutamente imprevisible y se están estableciendo sistemas, hay muchos funcionarios que están trabajando desde casa y demás, pero aún así ha habido una saturación, no colapso, pero sí saturación de solicitudes que está impidiendo que se puedan resolver en plazo las prestaciones y, de hecho, ningún trabajador ha percibido todavía la prestación y se prevé que la recibirán pues en la primera semana de mayo, con los primeros 10 días de mayo, con efectos retroactivos desde el momento en el cual se incorporan al ERTE,
pero todavía no han recibido esa prestación. Y también estamos viendo que está habiendo problemas en cuanto a lo que son la determinación de los importes. El trabajador tiene que cobrar el 70% de su base de cotización, pero con unos límites. Pues si tiene un hijo son 1.090, si no tiene hijos son 1.098, si tiene un hijo son 1.200. Entonces lo que estamos viendo también en las primeras resoluciones es que no se están estableciendo estos complementos, de tal manera que habrá trabajadores que posteriormente pues tendrán que solicitar esas diferencias, esos complementos. Y a raíz de esto también estamos recibiendo bastantes consultas de determinadas empresas que nos dicen pues que trabajadores que han tenido una situación delicada y que si no están cobrando, han cobrado en marzo la mitad de la nómina, en abril no han cobrado o previsiblemente no van a cobrar nada y hasta mediados de mayo, la posibilidad de que la empresa haga anticipos sobre salarios futuros. En este caso hemos de decir que la normativa española no regula la posibilidad de anticipos sobre salarios futuros. Estamos hablando de sobre salarios. Si lo que hace la empresa es prestar dinero al trabajador hasta que reciba la prestación por desempleo, pues es un préstamo, eso ya se tendrá que regular de otra forma. Pero lo que son anticipos, la normativa española lo que establece son anticipos sobre salarios devengados. Sobre futuros no, pero sí solamente para aquellos supuestos en los que hay ofertas de empleo. Se establece la posibilidad de cuando una empresa pues quiere hacer una oferta de empleo a un trabajador, pues para garantizar que la va a aceptar y demás, pues establecer como un pago a cuenta de salarios futuros. Pues entendemos que en esta situación tan extraordinaria, donde determinados trabajadores pues tienen una situación complicada, entendemos que la empresa sí que podría proceder a aplicar de forma analógica esos anticipos sobre salarios futuros y poder descontarlo con las nóminas de los meses siguientes. Pero en todo caso es necesario destacar que es una posibilidad que existe. La empresa que pueda hacerlo o que quiera hacerlo lo podrá hacer, pero en todo caso el trabajador no puede obligar al empresario a que le adelante dinero alguno como consecuencia de no haber recibido la prestación por desempleo. Y señor Muñoz, abogado, no nos olvidamos de uno de los colectivos más afectados, el de los autónomos. Estos tienen derecho a prestación si han tenido que paralizar su actividad igualmente, ¿no? Pues sí, en principio sí, los trabajadores autónomos también tienen derecho a una prestación por cese de actividad. Aquellos trabajadores que se han visto obligados a cerrar su negocio como consecuencia del estado de alarma, pues pueden percibir una prestación, y los que se han visto obligados a cerrar porque tenían una actividad de estas que no estaban obligadas, pero sí que pueden acreditar que han sufrido una reducción de sus ingresos de más del 75%, pues sí que pueden solicitar una prestación que será del 70% de su base de cotización, de su base reguladora, y una prestación que durará hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, y posteriormente, pues dependiendo de las nuevas disposiciones que se establezcan en la nueva regulación, pues habrá que establecer sin duda medidas de apoyo a este colectivo, porque van a ser de los más afectados. Y una última pregunta, ya prácticamente fuera de tiempo. ¿Las empresas o autónomos que han visto paralizada su actividad deben seguir pagando las cotizaciones de sus trabajadores? Como hemos dicho, las empresas que tienen un ERTE por fuerza mayor pues están bonificadas, es decir, no tienen que pagar la seguridad social. Pero para el resto de empresas sí que se han establecido dos posibilidades. Por un lado, la posibilidad de hacer aplazamientos en las cotizaciones sociales. Se establecen unas condiciones más favorables. Antes un aplazamiento pues tenía un interés del 3% y ahora se establece un interés del 0,50. Se han establecido también facilidades para ese aplazamiento sin necesidad de garantías. Con la normativa anterior, un aplazamiento de seguridad social superior a 30.000 euros precisaba una garantía, un aval, y ahora es hasta 150.000, se pueden pedir aplazamientos sin aval. Y luego, por otro lado, también se establece una moratoria en el pago en seguridad social. El Real Decreto 11/2020 establecía esta posibilidad, que tendría que desarrollarse por una orden que ya ha sido publicada, salió publicada el día 28 de abril, de tal manera que una serie de actividades que estén incluidas en esa orden, no todas las empresas, solo aquellas actividades que estén incluidas en esa orden, pues sí que podrán solicitar una moratoria en el pago de la seguridad social de hasta 6 meses sin intereses. Pues nada va a volver a ser igual, pero al menos que recuperemos cuanto antes la normalidad relativa también en el mundo empresarial y nuestros autónomos y nuestros trabajadores. Hoy hemos dado luz jurídica con el abogado Responde, gracias a Ángel Muñoz Rodríguez de Cobo Serrano Abogados. Un placer, don Ángel, saludarle. Muchísimas gracias a ti, Marcos.